Ayer empezaba la segunda presentación mostrándoles que a uno y otro lado de la membrana plasmática existe una concentración de iones y esos iones son de fundamental importancia. De hecho, podría decirles que gracias a esos movimientos que se generan en la membrana plasmática a uno y otro lado es que hay vida, porque si no se generan esos movimientos la célula puede tener vida propia, pero se necesita que esa información pueda pasar hacia las otras células y pueda ser desplazada hacia otras regiones del cuerpo. Y adicionalmente, gran parte de nuestros sistemas, hablando en extensión como el muscular esquelético y como el corazón, pues van a funcionar a través de la presencia de esos iones. Si ellos no están presentes, van a sobrevenir situaciones adversas, hablando del corazón, como por ejemplo la presencia de las arritmias cardíacas, va a sobrevenir el paro cardíaco y pues sencillamente no hay vida. Y eso se lo debemos precisamente al movimiento de los iones. De otro lado, si no existen esos movimientos iónicos a nivel del sistema nervioso central, pues no se da la conducción nerviosa. Y esa conducción nerviosa no es solo la que va a permitir que se genere el movimiento, la contracción del músculo a través de esa unión que veíamos ayer de la placa neuromuscular, sino que no se van a dar las conexiones a nivel del sistema nervioso central entre las neuronas y por lo tanto los mensajes que se están generando a través del cuerpo, del interior y del exterior no van a llegar nunca a la corteza cerebral y si llegan no va a haber esa interacción entre las células de la corteza cerebral y las otras regiones del cuerpo, los otros núcleos, y no hay lugar a la conciencia. Entonces, la importancia que tienen estos iones en nuestro cuerpo es total y conocerse esta base de la fisiología es de suprema importancia porque es la que permite entender cómo todos los mecanismos que vamos a ver en esta primera parte del semestre, el primer corte, que van a ser relacionados con sistema nervioso central y con corazón y músculo esquelético, dependen fundamentalmente del movimiento de estos iones. Entonces, cuando nosotros hablamos de los potenciales de membrana, tenemos que hablar de esos potenciales de acción. Eso es algo que nosotros no vemos, pero sabemos que existe. Sabemos gracias a los estudios y a todo lo que se ha hecho para poder determinar que esa es la manera como se van a comunicar las células y que estas células van a comunicarse a través de la transmisión de esos impulsos. Son un tipo de señales, son señales que se van a transmitir a través de los nervios, como les estaba diciendo, o a través de las membranas de los músculos. Muchas otras células, como por ejemplo los macrófagos, las células glandulares, van a tener cambios locales. Es decir, no se necesita el impulso de que me pinche el dedo para que viaje a la extensión del axón del miembro superior, que llegue a la médula espinal en el cuello y de allí haga una conexión hacia ganglios superiores y luego a la corteza cerebral para que yo me entere de lo que ocurrió. Sino hay otras situaciones comunes o cotidianas, por mencionarlo así, dentro de nuestro cuerpo que están sujetos a todos estos movimientos o a esta transmisión de impulsos, como por ejemplo lo que ocurre con las células glandulares. Entonces, en esta parte nosotros vamos a revisar todo lo que concierne a esos potenciales de membrana y a esos potenciales de acción. Vamos a ver si ahorita podemos poner un video sencillito. Vamos a ver si está, si se lo deja montar acá. Mostrarles acá, este de clínica aquí. Este compartir. No, no lo voy a dejar compartir. Ya ahorita les voy entonces a montar otro porque no lo dejo compartir.
Es un video que está dentro de la misma plataforma del libro, pero no lo dejo compartir. Bueno, entonces, cuando ya tienen otra vez la pantalla. Sí, señora. Sí, señora. ¿Qué están observando? Dice potenciales de membrana, potenciales de acción. O sea, la primera diapositiva. Sí, no lo deja montar. Bueno, ahorita tratamos de buscar otro, a ver si es posible. Entonces, cuando nosotros hablábamos ayer, es importante tener en cuenta siempre esas concentraciones que les mencionaba. Esas concentraciones es lo que va a garantizar que se cumplan esos dos principios. Y esos dos principios también son muy importantes que ustedes los tengan en mente siempre, porque esa es la base sobre la cual los iones se van a mover a uno y otro lado de la célula, es decir, a favor de su gradiente de concentración y a favor de su gradiente electroquímico. Entonces, cuando nosotros estamos observando esta gráfica, nosotros miramos cómo se va a dar la difusión a través de esos potenciales. Tenemos como ejemplo una fibra nerviosa en los ejemplos A y en los ejemplos B. Entonces tenemos que si este es el interior, este va a ser el exterior de la célula y también lo estamos identificando a través de las cargas eléctricas que vamos a tener acá. Ayer estábamos hablando un poquito de manera somera de lo que es el potencial de NERS. Vamos a tratar de profundizarlo un poco más. Entonces vamos a encontrar de que el interior de en el exterior de la célula nosotros vamos a tener el ion sodio, que es el que va a estar acá y es el que le va a estar dando esas cargas eléctricas. Cuando se genera un impulso eléctrico, es decir, cuando hay un estímulo, nos pinchamos un dedo o escuchamos un sonido, por ejemplo, o abrimos una puerta y hay una gran cantidad de luz. Todos esos son estímulos que van a generar los cambios conformacionales en los canales iónicos. Y esos cambios conformacionales entonces van a depender también a su vez de otras variables como son el paso del estado inactivo al estado activo, del estado abierto al estado cerrado, o cerrado al estado abierto, y adicionalmente del movimiento que se va a generar de los iones a uno y otro lado de la membrana. Entonces, cuando nosotros observamos estas imágenes, nosotros aquí asumimos, bajo las características que estábamos viendo ayer, que las membranas son membranas que son semipermeables, pero también debemos recordar de que existen esos canales iónicos y que existe una afinidad mayor que se llama, que es un principio y es el principio de conductibilidad. Eso quiere decir de que los canales iónicos van a ser más afines a unos iones que a otros iones, lo cual va a permitir que se muevan tranquilamente a uno y otro lado de la membrana. Y ayer les decía también que eso hace parte de lo maravilloso que somos como seres humanos, y es que precisamente el ion sodio, por sus características, puede moverse de manera libre a uno y otro lado de la membrana, pero existe una restricción para el ion potasio. Pero para evitar de que el ion sodio pueda moverse tan libremente y llevar a la célula a un punto de no retorno al alcanzar su propio potencial intrínseco. Entonces se diseñó, ¿no? La naturaleza diseñó ese canal iónico de potasio con unas características especiales que le permita ser 1000 veces más conductible para el ion potasio respecto al ion sodio. Entonces, a lo largo de lo que nosotros estamos viendo acá, esa tendencia de movimiento iónico va a ser más fuerte para el ion potasio, ¿cierto? Dadas las características de sus canales iónicos. Pero en realidad quien tiene esa tendencia más fuerte es precisamente el ion sodio, porque el ion sodio se va a mover a favor de esos dos principios. Entonces, cuando ha pasado más o menos un milisegundo, la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula, observando nosotros lo que está ocurriendo aquí, vamos a encontrar que esa diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula es lo que se conoce como el potencial de difusión. Y ese potencial de difusión pues va a ser mucho más grande dependiendo de hacia dónde se va a estar moviendo el ion precisamente en virtud de esas características. Aquí tenemos algo que es importante para tener en cuenta
y es que la diferencia de potencial es más o menos de 94 milivoltios. Es decir, cuando nosotros hablamos de las fibras nerviosas, eso va a variar un poquito respecto a las fibras musculares, cuál va a ser el potencial de reposo que vamos a encontrar. ¿Listo? A uno y otro lado de las membranas plasmáticas. Entonces, el poder determinar estos cambios, por qué un ion se va a mover a favor de un gradiente, el otro lo va a mover a favor de otro gradiente, y como les decía ayer a ustedes, encontrar la explicación de por qué llega ese potencial de acción a más o menos 30 milivoltios, pues eso llevó algún tiempo y fue necesario poder identificar y estudiar mejor cada una de las características de los iones de manera individual. Entonces, cuando nosotros observamos este fenómeno, que es la concentración del ion a uno y otro lado de la membrana, por ejemplo, la concentración del ion sodio, que va a ser mucho más alta cuando se compara con el interior, es importante tener en cuenta de que la membrana es altamente permeable al sodio, pero en virtud de las características que tiene el ion en ese momento, ¿sí? Y va a ser permeable para el sodio, pero no va a ser permeable para el potasio, y no va a ser permeable para el calcio, y no va a ser permeable para el cloro en un momento determinado del potencial de acción. Eso es lo que permite que se puedan abrir esos canales iónicos una vez se alcanza ese nivel umbral, esa permeabilidad selectiva y temporal para el ion que está desencadenando el potencial de acción, impide a su vez que sea permeable para los otros iones, aún en presencia de las características que estábamos hablando. Entonces, cuando el ion sodio empieza a difundir con su carga positiva al interior de la membrana, entonces va a cambiar ese potencial. ¿Recuerdan? Entonces, el exterior era más positivo por la presencia del ion, el interior de la membrana era negativo por la presencia de los fosfatos, pero cuando ingresa este ion, entonces progresivamente va a cambiar el interior el interior de la membrana celular, está cambiando su carga eléctrica y lo está cambiando en el sentido opuesto. Entonces, la carga deja de ser menos negativa para convertirse positiva en el interior. Entonces, esos potenciales de membrana se van a ir elevando progresivamente en cuestiones de milisegundos. Fíjense que nosotros no tenemos la conciencia de los eventos que están ocurriendo. El hecho de que yo esté hablando está generando una cantidad de conexiones intracelulares, no solamente para los músculos, para poder gesticular, para poder hablar, para el control de la respiración y que salga el aire a través de la glotis y haga vibrar las cuerdas vocales, sino que en simultánea con lo que está pasando en este momento, yo estoy haciendo conexiones cerebrales y estoy utilizando la memoria para recordar cada uno de estos eventos, para poderlos exponer a ustedes. Entonces, es un sinfín de eventos los que se están dando en mí en este momento para poder recordar, para poder expresarlo, para poder explicarlo. Y nosotros no tenemos conciencia de cómo ocurren las cosas solo cuando estamos haciendo este tipo de revisiones. Cuando entendemos, sí, se están moviendo muchísimos iones en uno y otro sentido, muchísimas cargas se están movilizando para poder dar lugar a todos y cada uno de los eventos que permiten, por ejemplo, la comunicación, los eventos que permiten caminar, los eventos que permiten comer, los eventos que permiten leer un libro, los eventos que permiten tener una conversación. Entonces, todos y cada uno de esos eventos se están generando en milisegundos, pero esos milisegundos, pero en determinado, alcanzado determinado tiempo, se va a generar el bloqueo de los canales iónicos para que esos iones continúen ingresando. Y eso es lo que está ocurriendo precisamente cuando el sodio llega al nivel de más o menos 30 de más positivo, ¿no? Digo más o menos porque puede ser 32, 35, 37, 40, dependiendo de la célula que estemos hablando, pero claramente es cuando alcanza el nivel de positividad en la curva que les estaba mostrando y que trataré de buscar ahora otro, y es por una razón en particular. Cada uno de estos iones, y eso fue lo que hizo la ecuación de Nernst,
esta ecuación lo que hace es describir la relación entre el potencial de difusión de cada uno de esos iones a través de su difusión a través de la misma membrana. Entonces, de manera muy sencilla les puedo decir de que cada uno de los iones lo que va a tener es su propio potencial. Es decir, cada uno de sus iones, dependiendo de sus cargas y de las características del medio en el cual él se encuentra, él va a tratar de alcanzar su propio potencial de acción. ¿Y cómo se pudo determinar cuál era el propio potencial para cada uno de los iones? A través de la ecuación de Nernst. Entonces, la ecuación de Nernst es una ecuación que ya se las voy a presentar. Es una ecuación donde se utiliza el logaritmo de 61 sobre la concentración, sobre el cociente de concentración en el interior de la célula sobre el exterior de la célula de un ion en particular. Entonces, eso va a estar reportado en milivoltios, pero realmente lo que nos está mostrando es la fuerza electromotriz de la carga eléctrica de ese ion que permite que se esté moviendo con esa facilidad a uno y otro lado de la membrana celular. Y esta ecuación fue creada precisamente para evaluar o para calcular mejor ese potencial en cada uno de los iones que fueran univalentes en el cuerpo humano, siempre a una temperatura constante. Entonces, cuando nosotros, y esta fue la manera pues como más o menos se hizo, aquí tenemos entonces una fibra nerviosa y esa fibra nerviosa ustedes observan que está en reposo, porque observamos que las cargas eléctricas están igual, ¿cierto? Positivo, negativo, están en equilibrio a uno y otro lado de la membrana. Y cuando se coloca este electrodo, se observa que el potencial que se encuentra en el interior es de menos 90 milivoltios, ¿cierto? Y recuerden ustedes que esto, si académicamente y gráficamente lo representamos así, es para poder entender lo que es el potencial de reposo. Pero recuerden que esto no es una pared, esto es una estructura viva y por aquí puede haber un ion positivo y por aquí puede haber un ion positivo. ¿Eso en virtud de qué? Del movimiento continuo de los iones que hay a uno y otro lado de la membrana. Y eso lo vamos a entender quizás un poquito más cuando veamos el sistema muscular. Entonces la ecuación de Nernst va a describir es eso, es la relación entre el potencial de difusión, lo que estábamos viendo anteriormente, esa capacidad que tenga el ion de moverse a uno y otro lado de la membrana, y la diferencia de concentración de los iones a través de una membrana. Entonces, cuánto de ese ion yo tengo en el lado intracelular y cuánto de ese ion yo tengo en el lado extracelular. Entonces, esa magnitud del potencial de Nernst va a estar determinada por la relación de las concentraciones de ese ion específico en los dos lados de la membrana, lo que quiere decir de que hay una ecuación que se aplica para el sodio, una que se aplicó para el potasio, una que se aplicó para el calcio y así sucesivamente con todos los iones que hacen parte de nuestro cuerpo. Cuanto mayor sea esa relación, es decir, la diferencia de concentración a uno y otro lado de esa membrana, y ya tenemos claramente que existe una diferencia importante cuando hablamos del ion sodio en cuanto a concentración, pero recordamos también que no estamos hablando solo del valor numérico como tal, sino aquí lo que revierte mayor importancia es el efecto de la carga, el efecto que esa carga eléctrica, sea positiva o negativa, va a hacer al interior de esa membrana. Entonces, cuanto mayor es esa relación, mayor va a ser la tendencia a que el ion se difunda en una dirección y por lo tanto mayor va a ser el potencial de Nernst requerido para evitar la difusión neta adicional, es decir, que no fluya más allá de lo que corresponde. Entonces, ese que no fluya más allá de lo que corresponde, cuando nosotros nos trasladamos a la curva que estábamos viendo el día de ayer, relacionada con la espiga, lo que les mostraba de la fase de despolarización, la fase de repolarización, es lo que va a permitir que el ion fluya de acuerdo a sus características, pero a su vez impedir que fluya más allá, es decir, que sea mayor ser el potencial requerido para evitar esa difusión neta adicional. Entonces, como veremos en un momento, el potencial de Nernst para el ion sodio es un potencial alto. El potencial de Nernst para el ion potasio es un potencial alto. Y si fuera solamente por el movimiento de cada uno de los iones, sería muy difícil retornar la célula a un estado de reposo, porque cada uno de esos iones va a tender a perseguir su propio potencial, ese movimiento va a tender a generarse de manera natural. Entonces, por esa razón,
es que cuando se inicia la fase de despolarización se abren masivamente los canales de sodio, pero llega un punto en el cual, dados los cambios de concentración, dados los cambios de carga, se empiezan a cerrar los canales para el sodio, es decir, impiden que él continúe entrando de la manera como lo venía haciendo, y al impedir ese movimiento para el ion sodio va a facilitarse la apertura, en este primer caso, de los canales del ion potasio, luego de los canales de calcio, por los mismos cambios eléctricos que se están dando en la membrana, por los mismos cambios de concentración que se están dando a uno y otro lado de la membrana, y es lo que finalmente va a frenar el proceso de movimiento de un ion univalente. Y todo eso en conjunto es lo que permite que nosotros tengamos lo que conocemos hoy de NERS. Generalmente se asume que el potencial en el fluido extracelular fuera de la membrana permanece en un potencial cero, que el potencial NERS va a ser el potencial dentro de la membrana. En esta de sale 61 por el logaritmo de la concentración en el interior de la célula sobre la concentración en el exterior de la célula. Entonces, el signo del potencial va a ser positivo si el ion que se difunde desde adentro hacia afuera es un ion negativo. Entonces tendríamos como, para citar como ejemplo, el movimiento del ion cloro, que es un ion negativo. Y va a ser negativo, el signo del potencial va a ser negativo si el ion que se está movilizando es un ion negativo. Por ejemplo, el potasio que está en el interior de la célula hacia afuera sería en este caso para el ion potasio. Por lo tanto, cuando la concentración de los iones de potasio positivos en el interior es 10 veces mayor que en el exterior, el registro que se va a generar, pues entonces es proporcional a esa concentración. Entonces va a ser de 10 a 1, por lo que el potencial de NER se va a calcular como menos 61 milivoltios dentro de la membrana celular. Entonces, en esta gráfica, esto sí lo tuve que sacar de internet, creo que lo podía explicar un poquitico mejor. Entonces, aquí tenemos la explicación de por qué se está generando ese potencial de acción. Cómo es que se está generando, por ejemplo, acá para esta gráfica nos lo está mostrando en menos 88 milivoltios. Entonces, esta es la ecuación, ¿cierto? El interior de la célula, el exterior de la célula, el logaritmo, y nos dice que el logaritmo es de 61.5, ¿cierto? Entonces, la idea es poder determinar de dónde es que salen estos valores. Entonces, a una temperatura de 37 grados centígrados se puede reducir esta relación a 61 milivoltios cuando se convierte pues, en la forma logarítmica y se necesita pues, determinar la valencia para Z, que es lo que no tenemos. Entonces, si por ejemplo, miren por qué mientras que en el exterior es de 4 No sé, milivoltios. qué pena, lo que pasa es que se está yendo el audio muy ¿Perdón? seguido. Es que el audio se está confundiendo, entonces vamos a ver si podría repetir. Sí, profe, le está cortando y preciso en las partes más importantes. Porque no te podemos escuchar. Para el ion potasio, entonces vamos a evaluar esa concentración a uno y otro lado. Empezamos entonces lo que está afuera de la célula sobre lo que está en el interior de la célula, y eso es lo que nos va a dar ese potencial para este ejemplo, dadas estas concentraciones, de cuál es ese potencial o ese equilibrio de potencial para NERS. Entonces, miren ustedes que nos está dando un valor negativo. Vamos a ver si más abajo por acá tengo una gráfica para mostrarles. Creo que no. Esta. Está muy chiquita,
pero es para mostrarles esto. Cuando la célula está en menos 90, que coincide con el valor que estábamos viendo allá, es el punto en el cual la célula se encuentra en reposo. Y en este punto es lo que nosotros conocemos como el potencial de Nernst para el potasio. Coincide más o menos con este valor que nosotros estamos viendo acá. El de él, para lo que se citó en el ejemplo, que la concentración es un poco menor, es de menos 88 milivoltios. Es decir, que de manera natural, si bien es cierto que el potasio va a tender a moverse a favor de ese gradiente eléctrico, del gradiente de concentración, perdón, y que el gradiente eléctrico en un principio, o sea, en este punto no le favorece porque el exterior de la membrana es positiva y las cargas iguales se repelen, una vez se generen los cambios a través de la membrana, el exterior de la célula va a ser menos positiva y va a ser menos positiva porque el ion sodio se ha movilizado desde el exterior al interior y el interior tiende a ser más positivo, lo que también hace que este ion sea repelido y se genere esta fase. Pero cuando llega a este punto de más 35, donde se alcanza, donde se han cerrado los canales iónicos para el ion sodio, entonces se cambia la configuración de la membrana, se cambia la configuración mejor de los canales iónicos y va a impedir que continúe el ingreso del ion sodio, pero va a facilitar esa característica de los canales para el potasio, se hace mucho más visible y va a permitir que se movilicen ellos activamente. Entonces, en ese reingreso, en ese movimiento que nosotros estamos viendo desde el interior al exterior, él va a tender a alcanzar su propio potencial de Nernst, que veíamos en la fórmula, que es de menos 88 milivoltios. Entonces lo alcanza e incluso, dadas las condiciones al interior de la membrana y el exterior de la membrana, puede incluso sobrepasarlo y llevar la célula a un estado de hiperpolarización, es decir, no se queda en menos 90, sino puede llegar a menos 92, menos 94, y como veíamos es un punto donde la bomba de sodio y potasio empieza a actuar para restablecer ese potencial de acción. ¿Listo? Bueno, entonces estábamos por aquí explicando esto de la manera como sea. Entonces, la ecuación de Nernst. Profe, Sí. qué pena, es que tengo una pregunta, o sea, quiero ver si le entendí bien lo del potencial de Nernst. O sea, con esa ecuación vamos a entender la relación como usted nos está diciendo, sí, pero cuando ya llega a ese punto, ya no va a poder seguir como elevándose, sí, es lo que entiendo. Exacto. O sea, cada uno, cuando se miran de manera, hay que entender de que estos fueron estudios que permitieron evaluar el comportamiento de manera individual de cada uno de los iones, ¿sí? Y ahorita que vamos a hablar de la ecuación de Goldman, se van a dar cuenta de que cada uno de esos iones tiene un potencial independiente, ¿sí? Porque el potencial de Nernst lo que hizo fue mirar cómo es el potencial, cómo es la fuerza electromotriz, es decir, cómo es el movimiento del ion a través de la membrana, ion sodio, ion potasio, ion cloro, ion calcio, cada uno de ellos. Pero como ustedes están viendo y como les he estado contando, esos movimientos no se dan solos. Y no se dan solos es de que el ion sodio se mueve solo, pero pues no va a conseguir sino un efecto, ¿cierto? Que sería el de despolarización. En nuestro cuerpo, en nuestras células, todos los iones deben trabajar de manera comunitaria, de manera organizada, para que se puedan generar los potenciales de acción, para que se pueda transmitir el impulso, para que se pueda transmitir la información a uno y otro lado de la célula o a uno y otro lado del cuerpo. ¿Me hago entender? Entonces, la ecuación de Nernst lo que hizo fue estudiar y determinar cómo era la fuerza electromotriz o cuál era la fuerza electromotriz para cada uno de los iones. Lo hizo de manera independiente. Pero luego, a través de la ecuación de Goldman, que es lo que vamos a exponer, se integraron todas las ecuaciones de cada uno de los iones, se integraron cada uno de estos iones en esa ecuación, que también recibe el nombre de Goldman-Hodgkin-Katz, va a calcular el potencial de membrana en el interior de la célula cuando
están presentes dos iones univalentes, como por ejemplo el ion sodio, el ion potasio, y un ion univalente que sea negativo, como por ejemplo el ion cloro. Entonces, eso es lo que estaba tratando de explicar. No sé si ya te quedó claro. Sí, profe, ya. Gracias. Profe, otra Entonces, pregunta. digan. Entonces, digamos, un guión también va a ir buscando como mantener ese potencial de NER, ¿verdad? Cada ion tiende a buscar su propio potencial, porque es la fuerza electromotriz, es la fuerza con la que él se está moviendo. Listo, Es profe. algo propio Gracias. para el ion. Gracias. Entonces, perdón. Entonces, después de que se pudo determinar, o digamos que primero fue que se determinó que existían todos esos iones y que había movimientos netos a través de la membrana, y se empezaron a estudiar uno por uno. Y así fue como se llegaron a estas conclusiones. Entonces, cuando nosotros ya observamos la membrana, la célula, ya nosotros nos damos cuenta de que no estamos hablando solo del sodio y que no estamos hablando del potasio como iones independientes, sino que son un grupo de iones y que su movimiento continuo es el que va a permitir que se generen esos potenciales de acción. Entonces, teniendo en cuenta de que cuando nosotros hablamos de que la membrana es permeable, esa membrana va a ser permeable a diferentes iones y esos iones se van a difundir de acuerdo a su potencial de difusión, ¿cierto? Lo que estábamos viendo al comienzo. Y ese potencial de difusión pues va a depender de algunos factores. Primero, pues la polaridad, ya lo hemos dicho bastantes veces, la carga eléctrica que tenga ese ion. Segundo, la característica de la membrana, la permeabilidad de la membrana, ¿es permeable o no? Tercero, la concentración. Cada uno de esos iones tiene una concentración a uno y otro lado de la membrana y dependiendo de esa concentración, pues así va a ser el movimiento. Entonces, la fórmula que se realizó a través de la ecuación de Goldman, o que también recibe el nombre de Hodgkin-Katz, la ecuación de Hodgkin-Katz, es una fórmula o es una ecuación que va a dar un potencial de membrana calculado en el interior de la membrana cuando estos iones están presentes, que son el ion sodio, el ion potasio como iones positivos univalentes y unos iones negativos univalentes como por ejemplo el cloruro que va a ser el ion involucrado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice básicamente esta fórmula? Entonces nosotros aquí tenemos de que va a evaluarse en el interior de la membrana, ¿cierto? Tanto en el interior como en el exterior, la concentración de cada uno de esos iones. Entonces tengo el potencial del sodio, el sodio que está fuera de la célula, para el potasio afuera de la célula y el cloro que va a estar dentro de la célula. Y en la parte inferior, entonces voy a tener el ion sodio, la concentración del ion sodio intracelular, del ion potasio intracelular y por supuesto la del ion cloro a nivel extracelular. Entonces, hay varios puntos que son importantes cuando nosotros hablamos de esta ecuación. El primero de ellos es que estos tres iones, sodio, potasio y cloro, y eso es lo que ustedes deben siempre recordar, son considerados como los iones más importantes que van a estar involucrados en el desarrollo de los potenciales de acción, no solamente a nivel de las fibras musculares, sino también a nivel de las células neuronales. Esta ecuación no incluyó el ion calcio, pero no quiero que se vayan hoy con la idea de que el calcio no es muy importante. El calcio es un ion supremamente importante, pero pues para efectos de poder entender la ecuación y de entender este movimiento de los iones, pues es importante manejarlo de esta manera. Entonces, el gradiente de concentración de cada uno de esos iones a través de la membrana plasmática es lo que va a determinar el voltaje o el potencial de acción medido en milivoltios, que es el que vamos a tener. Otra cosa que es importante a tener en cuenta es que cada uno de esos iones va a determinar que ese voltaje del cual estamos hablando va a ser proporcional a la permeabilidad de la membrana para el ion en particular. Y ya sabemos que hay un punto en el cual la membrana puede ser más permeable para el ion sodio, pero altamente permeable, 1000 veces más permeable para el ion potasio. Para el caso del ion cloro al ser un ion negativo, él se va a mover más a través de su propio gradiente de concentración. Entonces, si la membrana está en un punto cero, la permeabilidad, o sea, tiene un punto cero de permeabilidad para el ion sodio y para el ion cloro,
entonces el potencial de membrana va a estar totalmente dominado por el gradiente de concentración del ion potasio, ¿cierto? Porque ese potencial cero quiere decir no lo dejo entrar, no lo dejo salir ni al sodio ni al cloro, pero claramente podrá realizar ese movimiento el ion potasio. Y entonces, si es solo el ion potasio el que se está moviendo, la conclusión que podríamos sacar es que el potencial que se va a generar va a ser el potencial del potasio, ¿cierto? ¿Y eso cómo se llama? Va a ser el potencial generado por el potencial de Nernst para el ion potasio. Y lo mismo va a suceder pues para cada uno de los iones si nosotros empezamos a hablar de ellos de una manera independiente de acuerdo a las características de selectividad de la membrana. Otro punto importante es que cuando nosotros estamos hablando del gradiente de concentración de un ion positivo desde el interior de la membrana al exterior de la membrana, pues va a causar esa electronegatividad o esa electronegatividad dentro de la membrana. Es decir, la razón para poder explicar este fenómeno es que el exceso de iones positivos pues va a difundir desde el exterior cuando las concentraciones son altas en el interior y en el mismo sentido. Eso creo que ya lo tenemos claro. Ese cambio de esa difusión o ese movimiento a uno y otro lado de la membrana, pues lo que va a dejar es que se generen cargas positivas en el exterior de la célula, pero va a dejar también como resultado de que aniones negativos que no son difusibles en el interior, por ejemplo, los fosfatos, como estábamos hablando, pues van a generar esa electronegatividad en el interior de la membrana. Y pues el efecto opuesto va a ocurrir cuando ese gradiente, cuando vamos a estar hablando de ese gradiente, cuando el ion es un ion negativo. Entonces, dicho así, cuando el ion cloro, el gradiente del ion cloro, desde el exterior hacia el interior causa la negatividad en el interior, pues la célula empieza a convertirse en una célula que va a estar cargada más negativamente en virtud de la presencia de los iones cloro, y estos pues van a empezar a difundirse al otro lado de la membrana, y con esa difusión pues va a volver a cambiar el potencial eléctrico al interior de la membrana, lo que va a facilitar entonces que ellos se vayan a empezar a mover. Y la otra cosa que es importante para tener en cuenta es que a medida que se está generando ese potencial de acción, esa capacidad de difusión de los iones, tanto del sodio como del potasio, esas características van a depender también del momento en el cual se está generando el potencial de acción. O podríamos decir de que dependiendo de cómo se esté generando el potencial, así va a ser la permeabilidad para cada uno de estos iones. Y eso es lo que va a permitir pues que se genere el potencial de la manera como nosotros lo conocemos. De manera primaria, sabemos que las espigas van a ser diferentes cuando hablamos de la transmisión de los impulsos en el sistema nervioso central. Va a ser diferente la espiga cuando hablamos del músculo esquelético, sea corazón o sea sistema muscular como tal. Entonces, los iones que van a ser más importantes en esa transmisión de impulsos siempre van a ser el ion sodio, el ion potasio para el sistema nervioso, y tiene una acción muy importante el ion calcio cuando nosotros estamos hablando del sistema muscular. Entonces, esta gráfica nos está mostrando nuevamente la concentración de los iones a uno y otro lado de la membrana. Aquí tenemos una grafiquita que nos permite identificar el transporte activo. Observamos la concentración de los iones a uno y otro lado de la membrana, ¿cierto? Y aquí vamos entonces a conocer el equilibrio de Nernst para cada uno de estos iones. Entonces, como estábamos mirando, el potencial de equilibrio a uno y otro lado de la membrana para el ion sodio va a ser más o menos de 90 milivoltios positivo. Entonces, si nosotros nos vamos a la grafiquita, recuerden ustedes que menos 90 va a estar aquí abajo y más 90 estaría positivo. Entonces, imagínense ustedes que se genera el potencial, se da el umbral, el estímulo llega al nivel umbral a menos 55 milivoltios y el sodio va a intentar alcanzar su propio potencial de Nernst, que es de más 90 milivoltios. Imagínense, eso va a llegar súper arriba en la espiga, y luego, eso les decía yo a los estudiantes antes, eso es como un mico montado en una palma de cocos. ¿Quién se va a subir a bajar ese mico? Eso es supremamente difícil. Entonces, por eso es que en determinado punto de esta espiga o de esta tabla logarítmica se cambia
dada la positividad del interior de la célula, ¿cierto? Porque depende básicamente de eso. Y cuando ya es lo suficientemente positiva, se cierra esa permeabilidad al ion sodio, o sea, se le impide la entrada al ion sodio porque él va a tender a continuar moviéndose en ese sentido, y si llegase ese evento, si eso llegase a suceder, pues es muy difícil restablecer el potencial de membrana. Entonces, una vez se alcanza ese nivel de positividad aquí en el interior de la membrana, se cierran los canales, se acaba esa selectividad que tenía, esa permeabilidad que tenía la membrana para el ion sodio, y es cuando empiezan entonces a activarse otros canales iónicos como son los canales de potasio, con lo cual él empieza a salir de la célula y vuelve a caer la positividad del interior de la membrana que se había generado por tanto sodio en el interior. Entonces empieza a salir el potasio de la célula y el interior de la membrana se hace menos positivo, no llega a ser negativo, se hace menos positivo porque aún hay mucho sodio que está aquí, y a través de la acción de las bombas entonces se continúa el proceso para restablecer ese potencial de membrana. Observan ustedes el potencial de NERS para el cloro de menos 89 milivoltios, que es bastante cercano al potencial, miren ustedes, al potencial del potasio, lo que hace que la célula pues se encuentre en estado de reposo partiendo de esa característica. Y observan ustedes acá el calcio. Por eso es que veíamos que la concentración del calcio, miren ustedes, que es una concentración supremamente pequeña dentro de la célula, es decir, en el citoplasma, porque su mayor concentración la vamos a encontrar en el retículo sarcoplásmico. Recuerden que es un retículo endoplásmico modificado para el sistema esquelético, tanto cardíaco como muscular, y esa es la razón por la cual hay una concentración tan pequeñita, así que se necesitan, según las gráficas como nosotros las dibujamos, que entren tan solo 2 o 3 iones calcio solamente para que se den ustedes una idea de que no es tanto lo que debe ingresar, porque va a ser suficiente para estimular en el retículo sarcoplásmico y ocasionar la salida masiva del ion calcio. Entonces, estos tres iones tan importantes, sodio, potasio y cloro, en el desarrollo del potencial de membrana en las fibras nerviosas y musculares son fundamentales, así como en las células neuronales del sistema nervioso, y el gradiente de cada uno de ellos, o sea, ese movimiento, ese potencial de difusión a uno y otro lado de la membrana es lo que va a determinar el voltaje a través del potencial de membrana. La importancia cuantitativa de cada uno de los iones para determinar el voltaje es proporcional a la permeabilidad de la membrana para este ion en particular. Y volvemos a citar entonces de que para el ion potasio es ¿cuántas veces? 1000 veces. Los canales iónicos van a ser mucho más permeables que cuando hablamos del ion sodio. Un gradiente de concentración de iones positivo desde el interior de la membrana hacia el exterior va a provocar la electronegatividad dentro de la membrana, ¿cierto? Eso ya nos queda perfectamente claro. Entonces, si bien salen todos esos iones positivos, pues va a quedar negativo el interior de la membrana. Pero si no salen todos los iones positivos, hablando del ion sodio, pues lo que hace es que quede menos positivo el interior y una tendencia a hacerse más negativo. Importante tener en cuenta que iones negativos no difusibles, como les decía, van a quedarse en el interior. Y gracias a que ellos no se difunden, es que se va a crear esa electronegatividad en el interior. Esto es permanente. Cambia la electronegatividad no porque estos aniones se muevan, sino porque ingresan cationes, como por ejemplo lo hace el ion sodio. La permeabilidad de los canales de sodio y potasio pues va a sufrir cambios rápidos durante la transmisión de un impulso nervioso, mientras que la permeabilidad de los canales de cloruro no cambia mucho durante ese proceso, y ese es un factor importante. Esta grafiquita les está mostrando todos estos cambios que estamos viendo. Entonces, esta es una fibra nerviosa, aquí tenemos lo que sería... ¿Sí? Qué pena interrumpir. ¿Será que nos puede proyectar las diapositivas en pantalla completa? Es que hay unas que no las alcanzamos a mirar muy bien. Ah, bueno, entonces espérate a ver. ¿Ahí las ven mejor? Sí, yo creo que sí, gracias. Sí, señora. Ok. Sí, hay mucho mejor. Ah, bueno. Muchas gracias.
Entonces, aquí ustedes están viendo una fibra nerviosa y observen ustedes acá al menos 90, ¿cierto? Entonces quiere decir que el interior es negativo, el exterior es positivo. Y esto aquí lo que les está mostrando son las diferencias de carga que va a generarse, positivo, negativo, negativo. Y observamos acá entonces cómo se van a dar todos esos cambios de manera continua. Miren que ya no les estamos mostrando negativo, 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 sino positivo, positivo, sino para mostrarles a ustedes estos cambios dinámicos que se están generando allá. ¿Cuál es el potencial de membrana en reposo en las neuronas? Entonces, gracias a esos experimentos que estábamos viendo que se hacían ahí con el galvanómetro, se pudo determinar que cuando una membrana, que cuando se evaluaba una fibra nerviosa, se encontraba que el potencial de reposo, es decir, cuando había esa igualdad de cargas a uno y otro lado de la membrana positivo o negativo, era más o menos de menos 90 milivoltios. Y que gracias a la presencia de estas bombas de sodio y potasio, pues se iban a generar, se iba a mantener ese equilibrio. Es decir, recordando que no es una estructura estática, sino que por el contrario es dinámica. Cuando hay una mayor movilización, pues entonces empieza a actuar esta bomba para tratar de mantener ese equilibrio, y el movimiento de la bomba lo que hace es expulsar 3 sodios por fuera de la célula, de la membrana plasmática, e ingresar 2 potasios. Esto, por supuesto, requiere el consumo energético y eso es lo que hace que se mantenga siempre bajo ese mismo potencial. Recordando entonces lo que les mostraba en la otra diapositiva, el gradiente fuera y dentro de la célula nerviosa y con el apoyo de la bomba de sodio y potasio, tenemos que en el exterior 142.000 equivalentes. Es decir, que cuando ustedes le piden a un paciente unos gases arteriales o le van a pedir un sodio, potasio, cloro, ustedes lo que van a evaluar es que este valor esté muy cercano. Obviamente puede haber unas variaciones y eso depende de la dieta, depende de quién es el paciente, niño, adulto, anciano, pero más o menos tiene que estar alrededor de esto, de 135 a 145.000 equivalentes. En el exterior, que es lo que yo estoy viendo, ¿cierto? Cuando yo tomo una muestra sanguínea, yo estoy viendo es el exterior de la célula, donde están flotando las células. El interior solamente lo puedo determinar a través de estudios altamente complejos o apoyándonos en estas fórmulas que nosotros tenemos aquí. Regálenme un segundito, por favor. ¿Vale? Hola. Hola. Ay, hola. Gracias. Qué pena con ustedes, pero es que me tocaba que recibir esa llamada. Era importante. Bueno, entonces les estaba contando que cuando ustedes le toman una muestra sanguínea a un paciente, ustedes lo que están evaluando es el medio externo, ¿cierto? Entonces mi paciente tiene sodio 139, tiene potasio 4.2 y tiene cloro de 107. Entonces, como ya más o menos me sé de memoria estos valores y hay que contextualizar el paciente, esa es una palabra que ustedes me van a escuchar mucho, y es una palabra muy importante porque nosotros tenemos que hacer siempre una evaluación dentro de un escenario. Yo no estoy mirando esto, yo aquí estoy mirando esto y me estoy imaginando la celulita en el papel que les mostré. Pero cuando yo tengo un paciente en el frente, yo tengo que empezar a integrar todos los conocimientos que ya tengo en medicina y todas las patologías que tengo ya, sobre las que tengo conocimiento, e integrar la semiología que tiene el paciente para que yo pueda llevar el paciente a un diagnóstico, a ver si lo que tiene es una hiponatremia o una hipernatremia, o tiene una hipocalemia o tiene una hipercalemia, y cuáles pueden ser las causas. Por ejemplo, tiene una hipernatremia, ¿será que tiene problemas del riñón? Tiene una hipercalemia, me tengo que poner las pilas porque si el potasio llegó a 6.000 equivalentes por litro, el riesgo de que haga una arritmia es altísima y tengo que preparar una solución que se llama una solución polarizante, que lo que va a hacer en una mezcla con insulina es empezar a sacar, empezar a meter el potasio dentro de la célula mientras lo voy regulando a nivel renal para que mantenga yo la homeostasis. Entonces, como pueden ver, es un tema bastante complejo, pero es muy bonito cuando uno se aprende esto y aprende a manejarlo, y siempre lo que ustedes van a estar viendo, siempre vean la célula. No vean lo que está solamente escrito en el papel, sino que esto es un reflejo de lo que nosotros somos en nuestro interior.
Y aquí, de este lado tenemos la relación iónica dentro y fuera de la célula. Entonces la relación que nosotros estamos viendo es, si ustedes dividen 142, ¿cierto? Dentro, perdón, 14 dividido entre 142, ¿cuánto nos da? Miremos a ver qué sea exactamente lo que estamos diciendo. 14 dividido entre 142 nos da 0.09, o sea 0.1. Está muy bien, esa es la relación que siempre debe existir afuera y dentro de la célula. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, yo sé que en el interior es 14, pero tengo por fuera dividido entre 128, o sea, el sodio está muy bajito, esta relación va a ser 1.1, se altera. Entonces, estos valores son valores prácticamente estándar, que son los que nosotros debemos conocer según lo que estamos viendo acá. Y la relación del potasio dentro del interior de la célula frente al exterior es de 35. Entonces, ustedes observen la diferencia tan grande que tenemos a uno y otro lado de la célula en virtud de todas las características que hemos estado mencionando. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos nosotros de este concepto? Que de manera permanente va a haber una fuga de potasio a través de la membrana de la célula nerviosa. Eso es un evento que es apenas lógico tenerlo en cuenta, precisamente por las características que van a tener estos canales iónicos de su alta permeabilidad al ion. Entonces eso va a permitir, lo llamamos fuga, pero era lo que yo a ustedes les decía cuando les explicaba que esto es una estructura dinámica. Siempre va a haber un movimiento a uno y otro lado de los iones, siempre. Esto es algo totalmente dinámico, pero lo importante es que se mantenga en menos 90 milivoltios, y si no hay necesidad de generar un impulso, de enviar una señal de manera natural, pues que esté por debajo de los menos 55 milivoltios. Y cuando digo que no es necesario, no es, se me vino a la cabeza justo en este momento y dando cuenta de lo maravilloso que somos como seres humanos, que uno habla de una cosa e inmediatamente se viene una chispa de iluminación, digo yo, para tratar un tema, y es, por ejemplo, lo que ocurre con las convulsiones. Entonces, en las convulsiones, un paciente que está presentando un estatus epiléptico, que está presentando un episodio convulsivo, se perdió este equilibrio, se perdió esta homeostasis. Y todo en razón a que hay un grupo de células en determinada región del cerebro. Generalmente los focos epileptógenos están localizados más que todo, principalmente es a nivel temporal, y por eso cuando los traumatismos comprometen la región temporal del cerebro es conveniente siempre iniciarle al paciente, así no haya convulsionado, y es importante iniciarles anticonvulsivantes porque el riesgo por el edema, por el traumatismo de que se desencadenen esos focos epileptógenos, pues es alto. Entonces, cuando les decía algo anormal, entonces es eso. Hay unas células que están trabajando de manera asincrónica, de manera anormal y están sobreexcitadas. Es decir, siempre van a estar muy cercanas al nivel de umbral o de manera permanente ya no están en menos 90, sino están en menos 54. Siempre están allí y ante el más mínimo estímulo se desencadenan de manera repetitiva esos impulsos eléctricos. ¿Por qué? Porque no alcanza a llegar al nivel de reposo. Entonces no hay cómo estabilizarlo, sino a través de la administración de medicamentos. Entonces es un ejemplo para mostrarles a ustedes cuando se pierde esa homeostasis y cuando ese potencial se encuentra por arriba del nivel donde debe estar el reposo y muy cercano al nivel umbral. Cualquier estímulo, por insignificante que sea, es capaz de desencadenarlo porque ya hay una alteración celular y eso pues nos va a generar anormalidades clínicas. Entonces, creo que ya tenemos claro cuál es el origen del potencial de membrana en reposo. Entonces, aquí esta gráfica a ustedes les está mostrando esa alta relación que tenemos del potasio al sodio, potasio interior y exterior, la relación que tenemos del sodio en el interior y el exterior. Entonces, aquí esto nos está mostrando el potencial, estábamos viendo los potenciales para cada uno de ellos. Fíjense que aquí el potencial de NERS que nos está mostrando es un potencial de menos 94 milivoltios y que se relaciona precisamente con el equilibrio que vamos a tener a uno y otro lado de la membrana. Entonces, cuando el potencial de la membrana es causado completamente, o sea, si nosotros tomáramos, aisláramos esta fibra nerviosa y no tuviéramos los otros iones, nos olvidamos de ellos y tomáramos solamente el potasio, entonces el potencial de membrana sería causado completamente por la difusión del potasio. Entonces el logaritmo, lo que nosotros estábamos viendo 35, ¿cierto? Que es la relación que estábamos observando entre la concentración intracelular y extracelular aplicado
a esta fórmula, eso es lo que nos daría esos menos 94 milivoltios. Si el potencial de membrana es causado por la difusión de los iones de sodio y potasio, sí, pues lo que generalmente ocurre o es como lo mejor lo representamos cuando nosotros hablamos a nivel del sistema nervioso. Entonces tenemos que ese potencial de NERS para el sodio era de más 61 milivoltios. El del potasio lo estábamos viendo como menos 94 milivoltios, pero el valor neto que tendríamos entonces en la membrana a uno y otro lado sería de menos 86 milivoltios. Cuando el potencial de membrana es causado por la difusión de los iones de sodio y potasio más el bombeo de estos dos iones por la bomba de sodio y potasio, pues entonces vamos a tener este movimiento continuo, que es lo que nosotros estamos observando gracias a la presencia del ion de, sodio, de la bomba de sodio y potasio. Esta es la gráfica que les estaba mostrando antes. Entonces, a través de los estudios se pudo determinar cuál era el potencial de membrana en el interior de la fibra nerviosa, y de esa manera, pues en estado de reposo, el valor va a ser más o menos de menos 90 milivoltios, que es donde vamos a encontrar ese equilibrio a uno y otro lado de la membrana, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Esta parte central de la fibra nos está señalando es esta fase. Entonces, ustedes observan que aquí hubo un cambio. El exterior ya no es tan positivo, ya es negativo, y el interior ya no es negativo, sino que ya es positivo. Entonces nos vamos a detener un poquito aquí y vamos a evaluar esta parte que es la fase de despolarización. Aquí hay un movimiento sutil del ion sodio a uno y otro lado de la membrana, y por aquí a este nivel voy a tener el nivel de umbral, ¿cierto? Entonces se generó el impulso nervioso, hubo un estímulo, me pinché el dedo, o vino un pensamiento, o abrieron la ventana y entró la luz, cosas de ese tipo, o prendieron un equipo de sonido y se generó la música. Todo eso son ejemplos de estímulos nerviosos, ¿cierto? Entonces se genera el estímulo y se abren masivamente los canales de sodio. Yo les decía, esto es como cuando ustedes, cuando volvamos a un concierto, entonces estamos todos afuera de las puertas del estadio esperando que nos abran las puertas para ingresar al concierto. No todos nosotros somos el ion sodio. Y las puertas pues van a ser los canales iónicos. Entonces la gente está tan emocionada y está tan ansiosa por ingresar al concierto. Entonces se empuja la puerta, y entonces los asistentes están empujando la puerta y están empujando la puerta, y se metió uno que otro, ¿cierto? Eso es más o menos a ustedes para poderlos como trasladar un poquito en lo que dinámicamente está ocurriendo a nivel de la célula. Pero ¿qué pasa cuando la gente continúa haciendo tanta presión sobre la puerta? Pues la termina abriendo, ¿cierto? ¿Y cómo van a entrar? Como una estampida. Es exactamente la manera como entra el sodio dentro de la célula. De una manera rápida, y miren ustedes, y eso está representado precisamente por el tiempo y por la forma como está dibujada la pendiente. Es una pendiente totalmente ascendente, o sea, la inclinación que tiene es una inclinación muy pequeña, y eso lo que nos demuestra es que es un evento muy rápido. Cuando se llega más o menos a este nivel de más 35 milivoltios, entonces se ha cambiado tanto el potencial dentro del interior, perdón, en el interior de la fibra nerviosa, que hace que se cierren los canales de sodio. Es decir, esos canales pasan de un estado activado a un estado inactivado. Y este cambio que se ha generado aquí, siendo el ion potasio un ion positivo, cargas iguales se repelen, hace que el ion potasio también sea movilizado. Entonces, al movilizarse, y recuerden que aquí también tengo potasio, ¿cierto? No es solamente lo que tengo acá, que las concentraciones son importantes, sí, pero recuerden que aquí también lo que es muy importante es la carga eléctrica y cómo hay una variación de las cargas por la presencia de los aniones y otras sustancias más complejas, como por ejemplo la albúmina para otros escenarios. Entonces, se da la frase, se cerró la entrada del sodio, y en su lugar se empezaron a mover otros iones. Dentro de esos entonces tenemos el ion potasio, y el ion potasio empieza a movilizarse, a movilizarse, a movilizarse, y él va a tratar de alcanzar su propio potencial de NERS, que según la concentración veíamos que puede ser de menos 88 a menos 94 milivoltios. Y esa es la explicación de por qué en algunas gráficas ustedes observarán una tercera fase, que es la fase que se llama hiperpolarización. Es decir,
Ya no estoy polarizada, ya no estoy aquí en el equilibrio, sino que me fui un poco más abajo, la célula se hiperpolarizó, se hizo más negativa y es cuando viene a actuar la bomba de sodio y potasio. Existen estos canales que van a ser dentro de los mismos canales iónicos para cada uno de ellos, pues va a haber una diferenciación dependiendo de las características del mismo. Yo les estaba diciendo que hay algunos canales que van a abrirse dependiendo del voltaje, es decir, de acuerdo a esa cantidad de carga eléctrica que se esté generando, o sea, no solamente el canal iónico que se va a mover por la presencia del ion como tal, sino que va a depender del voltaje que se genera por la carga eléctrica que le está imponiendo a uno y otro lado de la membrana. Entonces, esta gráfica aquí les está mostrando a ustedes cómo funcionan. Entonces, llega el sodio, esta es la compuerta de activación, la compuerta de inactivación. Entonces se abren las dos compuertas, ¿cierto? Aquí estaría en modo cerrado y aquí estaría en modo abierto. Permite el ingreso y aquí estamos observando que el interior estaba en menos 90 milivoltios, pero cuando ingresa el sodio a la célula pasa de menos 90 a más 35 milivoltios el interior de la membrana y dependiente de voltaje. Cuando se alcanza este voltaje, ¿qué pasa con la compuerta? Se cerró. ¿Por qué? Porque es dependiente del voltaje. El voltaje que se generó, el cambio que se generó en el interior de la membrana hace que estos canales iónicos que dependen del voltaje, en este caso se cierre y al cerrarse, al llegar a los más 35 milivoltios, impide que continúe ingresando el ion sodio. ¿Listo? Y en el interior, esto aquí pues estamos viendo en el exterior, y aquí pues nos está mostrando para el ion potasio en el estado de reposo, ¿qué es lo que pasa? Estamos en menos 90 milivoltios, la compuerta está cerrada, es decir, el ion potasio no puede salir. Los canales específicos para él, los que son dependientes de voltaje, la compuerta está cerrada y él no puede salir. Pero cuando se llegó a este punto de más 35, entonces el canal del sodio se cerró, pero en cambio el canal del potasio se abrió. Y es una activación lenta porque, como veremos en corazón, hay unos canales de activación rápida, ultra rápida y otros de activación lenta. Son 3 tipos de canales para el ion potasio. Todos en esa sola pendiente. Entonces, observan ustedes que ya vamos integrando gran parte de la información que hemos estado compartiendo durante estas 2 mañanas para poder dar lugar a entender cómo es que se están generando estos cambios a uno y otro lado de la membrana, teniendo en cuenta las características de electropositividad, negatividad de la membrana, qué iones son los que van a estar involucrados y cómo a través, cómo cada uno de ellos va a intentar perseguir su propio potencial, que fue lo que nos enseñó el potencial de NERS, pero cuando nosotros hablamos de estructuras vivas, de membranas celulares humanas específicamente, tenemos que integrar todo ese concepto a través de una ecuación que fue la que permitió identificar esa fuerza electromotriz con la que se estaban generando estos cambios. Acá otra vez, pues para mostrarles el libro, les trae a ustedes de manera muy interesante la explicación de cómo es que se pudo llegar a determinar todos estos cambios. Y aquí estamos observando una fase de meseta, ¿cierto? Pero aquí no nos muestran el ion que nos están explicando, pero esto es básicamente lo mismo que hemos estado viendo respecto a la activación, la pendiente ascendente tan importante y cómo se está dando esta inactivación para el ion sodio, ¿cierto? Entonces se va a ir dando de manera más lenta, es decir, la puerta del estadio se abrió abruptamente, pero luego se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando y en cambio lo que está ocurriendo con el ion potasio, como en el momento en que está en reposo sus compuertas están cerradas, pero cuando ya se alcanzan los más 35 milivoltios, entonces cambia la configuración de la compuerta del canal iónico a un estado activado, con lo que permite que el canal de sodio, de potasio, perdón, ingrese, y no estamos hablando solamente de un tipo de canal, sino 3 tipos de canales que de acuerdo a la velocidad de apertura de las compuertas se han denominado como lentos, rápidos o ultra rápidos. La conductancia, eso es otra característica importante pues para los iones. Creo que ya ustedes tienen clase, ¿cierto? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, así las cosas, hemos llegado, permítanme acá un minutico, hemos llegado entonces al final del capítulo, déjenme comprobar que sí hemos llegado al final del capítulo.
mensaje, me retiran los canales, sí. Esto ya, los roles de los diferentes iones, falta un poquitico para hablar de los roles de los diferentes iones en los potenciales de acción, entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, falta un poquito largo para hablar un poquito del sistema nervioso, darle lugar a lo que sería el sistema nervioso. Entonces, por favor, terminan de leer este capítulo, llegamos hasta la parte donde vamos a hablar de los roles de cada uno de estos sistemas y creo que el capítulo que sigue ya es la contracción muscular, si no estoy mal. Estamos en el capítulo 5, potenciales de membrana, sí, contracción del músculo esquelético. El capítulo sí, se leen por favor el resto del 5. El lunes tenemos quiz. Vamos a ver cómo estamos aquí. Mañana viernes, entonces vamos a trabajar. Regálenme 5 minutos para explicarles los casos integradores, por favor. El lunes vamos a tener la clase a las 6 de la mañana y luego vamos entonces a hablar haremos el quiz. Jóvenes, los casos integradores. Para mañana, cada uno de ustedes va a desarrollar los 2 casos. En la tarde yo les mando el otro caso que tiene que ver con las enfermedades de los organelos. Entonces tenemos un caso clínico que es para explicar lo de isotónico, hipotónico e hipertónico, y tenemos el otro caso clínico de un metabolismo para integrar otra parte importante de metabolismo. Y adicionalmente les voy a dejar una tareita para que hagan una búsqueda y eso van a hacer el resumen. Yo ahí les dejo todas las indicaciones para que me lo entreguen el lunes. El caso clínico, los 2 casos clínicos me los van a entregar mañana. Como tengo 2 horarios diferentes con ustedes, los vamos a entregar mañana a las 5 de la tarde. ¿Listo? Entonces, ahora les paso mi correo y a mi correo me van a mandar estos casos clínicos. Y mañana tenemos quiz de lo que hemos visto hasta ahora, otra vez. ¿Listo? Profe, una pregunta. Lo que usted acaba de decir, ¿el caso clínico es cada uno o es en grupo? No, en los grupos, Profe, y usted va a enviar hoy los 2 casos clínicos, ¿sí? Ya tienen uno, Sí. les voy a terminar el otro. Profe, una pregunta respecto a los informes. Los informes los mandamos mañana también por el correo. Sí, señor. Listo, gracias. Profe, ¿uno de los casos clínicos es de isotónico, hipotónico o es de la persona que se le cae la rama en la cabeza? Porque ese es el que tenemos, me parece. Sí, ese fue el que les mandé. Bueno, yo ahorita reviso entonces cuál fue el que les mandé. Sí, porque ese es el que tenemos y pues faltaría el de las enfermedades. Sí, listo. Yo ahorita reviso entonces porque no creía que se había ido en ese documento y era solamente el temario de la primera clase. Otra cosa importante que les voy a pedir, por favor, en los quizzes colóquenme grupo A o grupo B, porque tengo 80 exámenes para revisar y entonces son 80 nombres que tengo que buscar. Y es más fácil si ya busco el A dentro de una sola lista a buscar Claudia Castellanos entre 80 personas. ¿Me hago entender? Se me olvidó ayer eso. Entonces, de ahora en adelante, junto a su nombre, colocan grupo A, grupo B. Profe, Para que sea más fácil para mí pasar las notas. Profe, el quiz de mañana sería del capítulo 2 al capítulo 5 de hoy, o el capítulo 5 lo hablamos el lunes. No, hasta lo que vimos hoy, capítulo 5. Listo, gracias. Profe, una pregunta con respecto a los grupos. No somos exactamente 80, en los grupos hay más o menos 42, 43 personas por cada grupo. Entonces quería saber si esas 3 personas que nos quedaban como sobrando se unían a otro grupo, si quedaban algunos grupos de 6 o ellos se unieran en un solo grupo más pequeño. Pues yo creo que tienen algunos problemas porque yo tengo acá 2 listas. Grupo A, 40 alumnos, grupo B, 40 alumnos. Y si yo miro la gente que está en clase ahorita, tengo 83 personas. Sí. Entonces, miren quiénes tienen problemas porque yo solamente voy a incluir las calificaciones de los que tengo en lista. Ok, entonces... Si tienen profe, problemas con la universidad, resuélvanlos.
¿Será que usted nos podría hacer el favor de enviarnos la lista para nosotros poder arreglar eso? No, eso lo tienen que hablar ustedes es con Amparito, la secretaria. Ok, listo. Sí, Porque esos son documentos que a mí me pasa la universidad y pues no puedo darles un tratamiento diferente a mantenerlos para lo que me los facilitaron, ¿me hago entender? Sí, Entonces, sí, claro, cualquier duda que tengan, es mejor que hablen con Amparito, a ver qué alumnos son los que no están matriculados. Profe, una última pregunta. Dígame, Michelle. Respecto al quiz del lunes, ¿qué temas vendrían a tocar? Los mismos, ¿no? Mañana tenemos quiz, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, tenemos quiz el lunes. Tienen tantas cosas que hacer, tienen 2 películas que ver, tienen O sea que, capítulos que estudiar, tienen 2 casos integradores que tratar, tienen mucho. es decir, que el quiz del lunes puede tocar cualquiera, o sea, puede ser del caso integrador, puede ser del capítulo, de la película. De cualquier cosa. Y yo tengo el fin de semana libre, entonces imagínense ustedes cómo me voy a divertir. Ok, profe. Listo. Que tengan buen día, que les rinda. Igual, hasta luego. Vale, hasta luego.